Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, incluyendo primero, digamos, a los dueños de casa, digamos, no es un lugar cualquiera, digamos, para nosotros es tremendamente significativo poder compartir aquí, digamos, estas experiencias que van a ver ustedes, que tienen referencia, digamos, en un evento mundial, verdaderamente un clásico evento de salud global que se realizó en Bangkok, en Tailandia, digamos, en la última semana de enero, primera de febrero de este año. El evento que se va a producir inmediatamente después de la reunión del Movimiento por la Salud de los Pueblos, donde hay más de 2.500 personas que son profesionales de todo el mundo, profesionales, formadores de opinión, académicos, ministros, etc., casi sin presencia de latinoamericanos. Yo diría que si uno encontró 5, exagero, digamos, donde el tema del evento es la amenaza mundial por el tema de las enfermedades emergentes, que sería el sustrato, digamos, de qué tema de salud internacional está hoy preocupando para dedicarle una reunión entera a esto, pero que en realidad tiene fundamentalmente como objetivo compartir con ustedes algunas ideas de una cierta sensación o percepción, digamos, de qué nos pasa, aunque todos conceptualicemos, digamos, la idea de salud internacional o de salud global, etcétera, digamos, qué diferencia hay entre pensarlo desde aquí o pensarlo desde allá. Bueno, comienzo con esta especie digamos, de hoja de ruta, poniendo entonces específicamente a Tailandia y a Bangkok, digamos, hay el puntito más chiquitito de Bangkok, y planteando que limita esta península, digamos, es el reino más estable de la península, digamos, porque tiene, digamos, a antiguamente se llamaba el reino de Siam, digamos, y tiene a Myanmar de un lado, que era Birmania, digamos, y ya del otro lado, digamos, a Vietnam, digamos, ya se va moviendo, digamos, hacia las Coreas, digamos, pero y bastante cerca la isla de Filipinas, digamos, o sea que ahí conforma una región. Tailandia es un país de desarrollo intermedio, digamos, y entonces tiene también como su NBI, podríamos decir así, su riqueza relativa. Ustedes han visto que la capital está ubicada en este golfo, digamos, y es la zona azul, que es la azul intensa, que es la más rica, digamos. Pero tiene un gran conflicto político, digamos, porque tiene zonas muy distintas y siempre hubo amenaza de secesión, digamos. Es decir, que no solamente hay diferencias políticas, sino que hay partidos políticos diferentes que siempre amenazan, digamos, con una ruptura del reino de Siam, digamos. Políticamente hay un reinado, digamos, y hay una especie de dictador relativamente benigno, solamente en función de que este hombre intenta ser, digamos, electo. Es la sexta vez que posterga, o sea, los tiene engañados con que va a haber elecciones, digamos, y es la sexta vez que anuncia elecciones, y esta vez son para marzo del 2019. Y él es candidato, digamos. Acá arriba está el rey y el hijo del rey, digamos, que importa porque en el 2016 este rey, que se considera un rey sabio, reina pero no gobierna, pero una especie de padre espiritual que mantenía unido, estuvo 70 años de rey, digamos. El hijo parece que es algo así como, no sé, antes era un Isidorito Cañones, digamos, o sea, un tipo que de la noche de Múnich, digamos, y ahora encima es un experto en seguridad, o sea que hay mucho temor, digamos, de que este hombre no cumpla el rol, digamos, de sucesor y que rompa esto, que es lo único que une a las facciones que están adentro de Tailandia. Con respecto al tema de salud global, yo creo que todavía nosotros vivimos, digamos, en una especie de mundo que ya no es, digamos, ¿no? Y ese mundo que ya no es tiene como un implícito que es el tema del pacto social, según el cual, más o menos, aunque sabemos que entre el capital y el trabajo no hay isonomía, imaginamos a un Estado que trata de regular las relaciones capital-trabajo. Cuando sale muy bien el marco socialdemócrata, digamos,
aparece esta idea de estado de bienestar, digamos, una cierta lógica de pacto social, y esto que ocurre, digamos, a nivel de países, se espeja a nivel de organismos internacionales porque la autoridad política sería la ONU, digamos, la autoridad económica podría estar representada por la OMC, la Organización Mundial de Comercio, la del trabajo por la OIT, digamos, y salud tendría su representación, digamos, en la OMS, ¿no? Esto es antes de que nosotros empecemos a escuchar la palabra global. Ahora, la palabra global produce un efecto muy claro, viene a encubrir, digamos, el tema de que el capital se sale de este pacto, digamos, a partir de la lógica del capital offshore, digamos, ¿no? Entonces, el capital offshore significa que hay, como uno dice, hay personas que tienen más dinero que estados, digamos, significa que alguien que está por afuera, digamos, y además no tributa, digamos, se pone por arriba de los gobiernos. O sea, es un actor político porque está arriba de los gobiernos. Entonces, este capital offshore va a producir un efecto que es la sensación que uno tiene, digamos, que la política está por debajo de la economía, o sea, que la economía está por arriba de la política, luego zafó del juego, digamos. En ese zafar del juego, zafa en un lado, zafa en el otro, digamos, y entonces aparece su propia ONU, digamos, ¿no? La ONU del capital es Davos. Entonces, si yo hoy tengo que discutir, digamos, sobre política de salud global a nivel mundial, es tan importante como estar estudiando a la OMS, es estar estudiando a Davos, digamos. Porque si Christine Lagarde dice en Davos, digamos, que el problema fundamental es que las personas estamos viviendo demasiado, digamos, que hay que hacer algo urgente, está haciendo política de salud desde Davos, ¿no? Está, por ejemplo, empujando a todos los países a bajar, a alargar la edad jubilatoria, a bajar las remuneraciones, digamos, porque hay que hacer algo ya, digamos, ¿no? Vale la pena señalar esto porque esta semana viene, digamos, Lagarde, digamos, por primera vez después de 15 años, lo cual parece una fiesta, digamos, pero sabemos nosotros que no es una fiesta, digamos, y qué importante fue que el Fondo Monetario no viniera por 11 años a la Argentina, ¿no? Ni siquiera viene a la Argentina, viene porque va a haber una reunión del G20, digamos, pero de todas maneras va a venir a revisar las cuentas. En ese marco, por supuesto, hay un intento, no menor, porque además está ocurriendo ahora, lo pongo a chiquito, digamos, pero el Foro Social Mundial nació, entre otras cosas, para imaginar contraponerse a Davos. Y las señales, por ejemplo, que por muchos años el Foro Social Mundial se reunió la misma fecha de Davos. O sea, como para marcar claramente y recordemos que ahí estuvo Lula, digamos que ahí estuvo Evo Morales, ahí estuvo Correa, ahí estuvo Chávez, digamos, en el Foro Social Mundial, y está ocurriendo ahora mismo en Bahía. Desde el punto de vista de los actores, se han constituido dos actores que entran en alianza, pero esta alianza no es fácil, porque hay como historias distintas, digamos. Esto es una super caricatura, digamos, pero Alames fue fundado hace 32 años, hay un fuerte énfasis en determinación social del proceso de salud, enfermedad, atención, han hecho ustedes hasta el hartazgo, digamos. El referente precursor es Juan César García, digamos, fue consultor de la OPS cuando va creando un poquito esa asociatividad, y a su muerte, digamos, a su fallecimiento, se produce el clima de creación de Alames hace 32 años. Comenzó por la producción académica en ciencias sociales de salud, pero siente que tiene que avanzar hacia una alianza cada vez más fuerte con los movimientos sociales. El Movimiento por la Salud de los Pueblos fue fundado hace 18 años, en el 2000, con énfasis en que salud para todos era más importante que el APS, que a su vez es un medio, ¿no? La idea de que la APS haya triunfado y salud para todos haya sido ocultada, digamos, es una forma de decir eso no era lo que habíamos dicho ni lo que habíamos acordado en Alma Ata, digamos, salud para todos fue un año antes, en el 77, pero de todas maneras, digamos, esta es como una prédica del referente precursor, como Juan César García, que es Haldan Mahler. O sea, Mahler sintió la necesidad, cuando ve que salud para todos en el año 2000 no ocurre, digamos, de decir, bueno, no ocurre porque hay una falla estratégica que cometimos, digamos, que los gobiernos se comprometan no alcanza. Digamos. O sea, salud para todos necesita, digamos,
pueblo formado, militantes, organizados para que las cosas ocurran. Y entonces el movimiento por la salud de los pueblos, digamos, lo que intenta como criterio básico, digamos, es fundamentalmente generar una gran movida de democratización del saber y del poder en salud para constituir un actor social mucho más amplio que no le facilite a los gobiernos, por ejemplo, digamos, negociar la salud, digamos, en términos de nos conviene invertir o no nos conviene invertir, cuando entramos, salimos y el derecho a la salud pasa a ser una cosa declamatoria. Promueve la vigilancia de la OMS, tiene de hecho un observatorio de la OMS, y está un poquito con esta idea de la OMS es buena, pero si se la vigila es mejor, ¿no? Es decir que, o sea, póngale fuerte control, sobre todo desde que se percibe que la OMS cada vez tiene menos financiamiento de los países y cada vez tiene más financiamiento de la filantropía internacional, digamos, básicamente en punta, digamos, Bill y Melinda Gates. En ese marco aparece este tema de agenda, que al principio uno dice hay tantos temas de agenda, digamos, de la salud pública y demás, ¿por qué gastar una reunión en esto, digamos, ¿no? Bueno, hay un pequeño problema, digamos, y el pequeño problema es que caminamos hacia una era pre-antibiótico, ¿no? Y caminamos quiere decir que lo que uno puede, a lo mejor, que su abuelo le contó, digamos, que la gente se moría de escarlatina, que la gente se moría de sífilis terciaria, que la gente se moría... Todo eso puede volver a ocurrir, digamos, porque los antibióticos, las bacterias aprendieron, digamos. Y los antibióticos, en realidad, digamos, entraron en una curva decreciente, entre otras cosas porque no se invierte en nuevos antibióticos. Vamos a ver cómo queda planteado eso. Pero desde el punto de vista económico, quiero mencionarlo porque, digamos, alguna cosa por ahí la paso después más rápido, pero desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico, en 10 años hay una proyección que indica que podría ser, digamos, como causa de muerte más importante que el cáncer, digamos, y como costo del sistema de salud pasar a uno de los 5 principales costos de todo el sistema de salud. Esto expresado en términos de días camas innecesarios, reinternaciones innecesarias, reintervenciones quirúrgicas innecesarias, digamos, complicación de trasplantes, etcétera, etcétera, etcétera. Piensen que hay prácticas enteras que no se pueden hacer sin antibióticos, como puede ser un trasplante, como puede ser una diálisis renal, como puede decir, hay muchas cosas que sin antibiótico no se pueden hacer. Ahora, ¿qué arma el mapa conceptual de por qué las enfermedades infecciosas emergentes? Por esta mezcla de la mega urbanización, digamos, bueno, Bangkok es un ejemplo, digamos, de las mega ciudades asiáticas, por el tema, digamos, del uso de antibióticos en los animales, y acá quiero sí instalar algo que en el mundo de salud para mí se conoce poco, a lo mejor yo digo algo que ustedes conocen, entonces yo cambio esta idea, pero los antibióticos no se le dan a los animales para que se curen de nada. O sea, los antibióticos se le dan a los animales porque mejora el crecimiento, se lo usa como factor de crecimiento en animales normales, generando, digamos, una diferencia sustancial en la tasa de crecimiento porque altera la flora bacteriana, digamos, atacando predominantemente los gram positivos, digamos, a favor de los gram negativos, hay un efecto osmótico ahí. Se descubrió de cacarulo, digamos, pero ahora ya hay gente que entiende que no se puede, sin eso no se puede hacer. Para que ustedes se den una idea, si alguien muy inteligente dijera, bueno, a ver, te cambio el uso de antibióticos por la rentabilidad que perdés por no usarlos, tendría que aportar el 8% de la ganancia. ¿Sí? O sea, vos cuando apelás a, che, dejen de joder, digamos, con el uso de antibióticos, digamos, le estás pidiendo que gane 8% menos de la tasa de rentabilidad de la inversión. ¿Sí? Digamos, para darse una idea de que no es un juego, digamos. Ahora, se juntan estas variables, la variable viajes, digamos, la variable urbanización, la variable cambio climático, digamos, la variable producción animal y la variable, digamos, de las guerras, los conflictos y los desastres que también rompen todos los sistemas sanitarios. Bueno, veamos factor por factor muy brevemente, digamos. Esta es una gráfica del tráfico aéreo.
una de las 5 causas principales de calentamiento global en el planeta, digamos. Esto es una foto instantánea de cuántos aviones hay en el aire, digamos, en cualquier momento del día y de la noche. Un punto, un avión, digamos, más o menos para darse una idea. Y también en rojo abajo se ve el flujo, o sea que por supuesto no es que es uniforme, digamos, ¿no? De hecho, para ir a Van Gogh, digamos, a mí me mandaron un vuelo por Ámsterdam, digamos, dense una idea más o menos, o sea, 36 horas reales, digamos, de vuelo 21 con las conexiones 36. Lo segundo es calentamiento global. En términos de calentamiento global, digamos, uno podría decir, bueno, qué sé yo, es un fenómeno milenario, qué sé yo. No, todos los casos, o sea, cada vez, todos los años, el Panel Internacional de Cambio Climático, IPCC, digamos, que para mí es una obsesión seguirlo, digamos, vale la pena las noticias, tener un Google Alert, digamos, sobre ese tema, te va mandando información, digamos, de todo lo que proyectan. Cuando proyectan supuestamente la hipótesis pesimista, se quedan cortos de pesimistas. Así que en esa proyección, digamos, fíjense ustedes la distancia que puede haber entre hielo perenne y hielo continental, y en este caso, digamos, para la Antártida, ¿no? O sea que ahí, abajo de todo, se ve la península que va hacia Tierra del Fuego. Ahí, digamos, por ejemplo, para el Ártico, ya hemos tenido este año varios días, cuando Europa está abajo de capas de nieve, como nunca ha tenido, el Polo Norte está por arriba de 0 grados, ¿no? Que es siempre una señal de alerta, digamos. Y ahí ven ustedes la proyección, digamos, fíjense, el año 2000 está más o menos en el medio de la gráfica, así que van dándose una idea, digamos, de el derretimiento, digamos, y acá ven ustedes la temperatura promedio del planeta. Resulta muy claro desde 1950 en adelante, digamos, que cambia la tendencia a ser exponencial, digamos. Bueno, esto ustedes lo deben haber visto, digamos, no voy a hacer tipo Al Gore, digamos, de contarles, digamos, este drama, pero quiero decir, tiene anestesiado a la población, porque vos hablas de esto y la gente te dice, bueno, qué sé yo, y la OMS dice, preparémonos para mitigar. Entonces, discutir estas cosas en una reunión, para mí fue muy interesante, porque el Movimiento de la Salud de los Pueblos me involucró, digamos, lo digo en este escenario, lo puedo decir más fácil, digamos, fuimos a hacer guerrilla en una reunión internacional, digamos. Esto significa, en algunas mesas estuvimos adelante, pero en todas las otras mesas tenías la obligación de intervenir para romper, digamos, la comodidad idealista de los consensos. Te aparece un experto que te muestra esto y después dice, digamos, por eso hay que prepararse para mejorar los hospitales, para mitigar, digamos. Entonces, el viejo chiste, digamos, de que cuando hay un acantilado y se caen los autos abajo, todo el mundo piensa en poner barreras y los médicos piensan en poner una clínica abajo, digamos. O sea, es el mismo fenómeno, o sea, la OMS piensa en cómo mitigar esto, no piensa en cómo evitarlo. Yo quiero decir, esto es escenario, esto no lo saqué de ninguna left-it, digamos, de revista de izquierda, o que sea, esto es National Geographic, digamos, ¿no? Este es el escenario con derretimiento total de los polos, digamos, ¿no? Si ustedes ven en azul, digamos, este lugar donde estamos ahora, digamos, pasaría a ser un lugar subterráneo, digamos, y tendríamos agua tapando prácticamente casi hasta Misiones, digamos. Y, digamos, por supuesto que uno puede decir, bueno, pero qué sé yo, esto nunca va a ocurrir, digamos, ¿no? Bueno, se acelera de que va a ocurrir, y esto, ustedes saben que es el A68, es un pedazo del Larsen C, digamos, es un cacho de Antártida, digamos, de 120 kilómetros de largo, que si uno lo pone en proyección en la provincia de Buenos Aires, sería eso, no sé si llega a ver, digamos, pero digamos, es prácticamente de acá a Chascomús, digamos, ¿no? O sea, de acá a Chascomús de largo y de acá a Luján de ancho, digamos, más o menos para darse una idea de lo que salió a flotar desprendiéndose, digamos, del hielo continental de la Antártida. Y no es el único desprendimiento, porque hay desprendimiento del otro lado, digamos que nosotros no lo vemos porque está, digamos, dando más para el lado de Oceanía. Esto es población.
Este es otro factor fundamental. O sea, ¿de qué número estamos hablando? Estamos hablando de que en 1972 había 3.000 millones de personas, éramos 3.000 millones. En el 2019 vamos a ser 7.000 millones. En el 2050 vamos a ser 9.800 millones. Entonces, y si ustedes ven cómo acá es cada puntito es 1 millón de personas, digamos. Si ustedes ven la curva, hay una animación muy interesante, digamos, que viene desde, digamos, incluso toma, podríamos decir así, desde la edad antigua, digamos. Se va viendo como todo es aburrido, digamos, verlo, porque no pasa nada, por siglos y siglos no pasa nada. Cuando llega a 1950, digamos, es como que alguien le pega una acelerada y produce este efecto, digamos, y como ustedes ven acá, digamos, la densidad de puntitos de millón es tanta que prácticamente la población, o sea, forma una masa, digamos, ¿no? Y entre otras cosas Tailandia está ahí, digamos, ¿no? Pero sobre todo la acumulación originaria, vamos a decir así, de población se da sobre todo, digamos, en el borde del Himalaya, el borde sur. O sea, el norte de la India es la zona que primero se pobló, antes que China, digamos, en densidad de población. Esto, por supuesto, digamos, cambia fundamentalmente las relaciones de lo que uno piensa, digamos, que es el drama alimentario, porque la pregunta es quién va a alimentar a esta población, digamos, entre otras cosas, van a ver ustedes que incluso no solamente aumenta la población, también aumenta la proporción de alimentación cárnica por habitante, que pasó en solo 20 años, digamos, de 23 kilos promedio habitante año a 62 kilos, digamos, promedio habitante año. Es decir, que calculen ustedes que, digamos, en la Argentina hay más vaca que personas, digamos, bueno, calculen qué necesidad de proteínas animales, digamos, va a haber a futuro y qué pasa si todas esas proteínas animales se producen con antibióticos como parte de la alimentación. Aquí se ve la proyección vieron estas infografías que hacen, digamos, de cómo va a crecer la población. La población va a crecer muchísimo, pero ustedes ven que en América Latina el juego es otro, digamos. Así que tampoco hay que descartar el hecho de que empiecen a vernos como un lugar, digamos, de erradicación, digamos, qué sé yo, por lo menos. Ven ustedes que África es el lugar que más va a crecer. Y yo quiero darles solamente una pincelada de tamaño de población. Voy a decir una cosa muy antigua, pero algún contemporáneo tengo en la sala. Entonces, ustedes se acuerdan, digamos, que 25 millones de argentinos ganaremos el mundial, era la frase de eso. Bueno, en la India nacen 25 millones de pibes todos los años. Así que, digamos, que si, digamos, nace de esa Argentina una Argentina por año, ¿no? Para darse una idea de qué estamos hablando en términos de volúmenes de población. Esto es lo que pasa con la variable población. India, que va a pasar en 6 años a ser el país más poblado, más que China, digamos. África subsahariana, digamos, que también engorda pesadamente, digamos, y el sudeste asiático, que también en proporción aumenta mucho. En América más bien se pone media escuálida en proporción, digamos, ¿no? Pero veamos qué pasa con el consumo de carne. El consumo de carne, digamos, produce un efecto donde lo que estaba pasando nos vamos a menos en población, nos vamos a más en consumo de carne. Y fíjense los colores de Estados Unidos y de Argentina, que son los colores más intensos en términos de densidad. Podríamos decir así que hay mejor pronóstico en este país para las vacas que para las personas, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Hablando de las 125, etc. Y acá tenemos en realidad lo que es una vaca, digamos, o sea que en promedio los españoles, digamos, le sacaron el cálculo, digamos, 486 miligramos de antibiótico por kilo de carne, digamos. O sea, cada vez que compras un kilo de carne te compraste un amoxidal 500, digamos, para darle una idea, digamos, fácil para acordarse. En el mundo el promedio es 50%, o sea, los laboratorios producen el 50% para los animales y el 50% para los humanos. Pero en Estados Unidos el 70% se produce para los animales y en España el 84%. Por supuesto que esto no es un problema de decir, che, cuánto para allá, sino que produce resistencia cruzada. O sea, vos ya estás generando resistencia a los antibióticos, aunque no los consuman.
porque en realidad los consumís. En ese marco, digamos, bueno, aparecen algunos detalles que pueden ser interesantes, como por ejemplo, cómo se van cruzando, porque aparece un fenómeno muy interesante, que es la resistencia a los antibióticos. No es resistencia a un antibiótico, sino es resistencia a una familia de antibióticos. Y las familias de antibióticos son muy pocas. Entonces, digamos, una vez que se hace una resistencia, ponerle a los derivados de la penicilina, entran todos en el lote. Digamos, no es que podés cambiar uno por otro. Para romper la resistencia tenés que cambiar de familia, ¿no? Y hablando de familia, estás hablando de 12 o 14 familias, digamos, en total en el juego. En el 2010, al menos 63.200 toneladas de antibióticos fueron consumidos por animales de la industria ganadera. Pero para el 2030 las predicciones son de aumentar esta cifra a 105.600 toneladas. O sea, hay que imaginarse que viene un tipo en el pienso, digamos, de los feedlots con bolsas de kilo de antibiótico y lo va tirando al voleo, digamos, porque además no es para curar nada. O sea que, así que un animal puede intoxicarse con antibiótico y otro que no le llega nada, digamos, porque el operador distribuye mal, digamos, el antibiótico, y después ese pedazo de carne te tocó a vos, digamos, ¿no? Por más o por menos. Bueno, en Colombia se ve uno de los primeros laboratorios medicamentos que se usó en animales fue la tetraciclina. En realidad fue un descubrimiento de chiripa de Lederle en Estados Unidos, que creía o estaba buscando B12 para suplantar a los pollos, y como querían una B12 barata, y la B12 no es barata, entonces pensaron que había B12 en los residuos de los tanques de tetraciclina. Entonces, de repente vieron que los pollos crecían, digamos, 3 veces más en 25 días con ese suplemento. Pensaron que era la B12, entonces le dieron B12 a otro lote y no crecían, digamos. Entonces, digamos, ahí descubrieron que había algo en el residuo de tetraciclina, así que la oxitetraciclina fue el primer antibiótico utilizado para engorde animal, digamos, y hay un autor que trabaja, Jeffrey, que tiene un libro que se llama Haciendo Plagas, o sea, Making Plagues. En este libro el tipo dice, digamos, el antibiótico es el origen de la industria alimentaria cárnica. Hasta el antibiótico, digamos, eran granjeros, digamos. Después del antibiótico pasó, digamos, a la fase industrial. Conflicto entre la UADE y el SENASA, digamos. ¿Por qué? Porque la UADE tiene una carrera de tecnología alimentaria, salió a las pescaderías, digamos, a ver qué pasaba con el salmón, y entonces, ¿qué pasa? En 100 muestras de pescaderías de la capital federal, descubrió que el 66% de los casos de las muestras de salmón que están en nuestras pescaderías de la capital tiene resto de flumequina y principalmente de clorhidrato de oxitetraciclina, que era aquella primera antibiótico. Es decir, están poniendo oxitetraciclina en la piscicultura, digamos, para que no se contaminen los peces. Esto significa salmón chileno, digamos, consumido en la Argentina, tiene clortetraciclina. El SENASA se defiende diciendo que no, que está intolerable, digamos, a pesar de que está por arriba del Códex Alimentario, y que la UADE está creando un artefacto. Igual la UADE, por las dudas, después de una reunión que tuvo con el SENASA, lo publicó igual. Ahora, yo le decía que en Estados Unidos el 70% va para la industria alimentaria. Pero ¿qué pasa con la proporción? Es decir, ¿cuál es el mercado global de medicamentos, digamos, por región? Y ustedes ven que Norteamérica, digamos, se lleva el 45% de todos los medicamentos que se producen en el mundo, ¿no? Y el 30% se lo lleva a Europa, digamos, de los cuales algunos países son récord de producción. Entonces, 75% se va específicamente para Europa y Estados Unidos. O sea, no hay una equidad en la distribución de los medicamentos en el mundo, digamos. 75% digamos, se lo está llevando, digamos, Estados Unidos y Europa. Todo lo demás consumimos todo el resto, digamos, ¿no? Ahí América Latina aparece con un 4%, digamos, del total de medicamentos. Los países que usan más antibióticos en animales, a su vez en Europa, donde se mide, digamos, ¿no? Acá no lo medimos. España, 418 gramos por kilo, Chipre 391, Italia 332, y ahí va bajando, digamos, pero también hay que ver que, digamos, son los países mediterráneos
los que usan más antibióticos, por supuesto, también tienen más riesgo de infecciones que los otros países. Si uno se mete en detalle, casi diría no comes más nada, pero una de las cosas clásicas es el tema de la leche larga vida, digamos. O sea que se sabe que los productores de leche larga vida pagan multa todos los años porque tienen más antibióticos que lo permitido para que la leche larga vida sea larga vida. Entonces, digamos, la multa ya está incluida en el costo, o sea, vos pagás la leche más la multa. Bacterias no empezaron a resistir la semana pasada. Y acá hay una tabla muy interesante para mí, digamos, que es la penicilina, por ejemplo, se empieza a usar clínicamente en el 43, ya hay resistencia clínica en el 54, o sea, en 11 años aparecieron las primeras resistencias. La streptomicina en el 47, en el 56 aparece la resistencia en 9 años. Tetraciclina 4 años, eritro 4, vancomicina aguantó bastante, como 22, gentamicina en 1 año ya había resistencia, fluoroquinolonas 3 años. ¿No? Esto lo que significa es, una parte de esta batalla es seguir produciendo antibióticos, ¿no? Pero no producimos más antibióticos porque a los laboratorios parece que no les conviene, es muy costoso, digamos, la generación de nuevos antibióticos. Acá tienen ustedes, por década, la producción de nuevas familias de antibióticos. Podríamos decir, en el 20 que aparece la penicilina, un antecesor, digamos, algunos ponen los productos derivados de arsénico, digamos, el surfactán, digamos, que se usaba salvarsan, que se usaba en sífilis, digamos, como pero, digamos, penicilina pero la penicilina pasó, digamos, casi 40 años en empezar a usarse, digamos. Casi 20 años hasta la Segunda Guerra Mundial. En los 40 se producen 7 moléculas, digamos, de familias distintas, en los 50 9, en los 60 5, en los 70 5, en los 80 2, y después no se produce más. O sea, para decirlo así, literalmente hablando, la flota de antibióticos que tenemos ahora son Renault 12, son, digamos, ¿no? Ciamnitela, digamos, o sea, por eso está buenísimo. Si vos no te actualizás mucho en medicina, en antibióticos estás siempre actualizado, porque no hace falta estudiar, digamos, lo que sabías en la facultad alcanza. El cambio climático produce más enfermedades, usan más antibióticos por el cambio climático. O sea, ninguno de estos factores es aislado, se va armando como una especie de... Uno casi diría, digamos, la teoría de la complejidad podría aplicarse claramente a este fenómeno, porque una cosa te va llevando a la otra y te va llevando a la otra. En sentidos múltiples, te digo. Incluso hay una cosa que yo le dije, entre los 5 primeros causas de calentamiento global o de producción de gases invernaderos están los aviones. Dentro de esas 5 primeras causas también está el ganado. O sea, el ganado es herbívoro. Ustedes saben, comer muchos vegetales puede producir flatulencias y otra cosa que es un poquito desagradable hablarlo acá, no vamos a entrar en detalle, pero otra cosa es una vaca, digamos, ¿no? O sea, y muchas vacas, 57 millones de vacas, digamos, hacen mucho gas, así, gráficamente, bueno, y ventea, digamos. Eso también forma parte, digamos, de la alteración del cambio climático, ¿no? O sea, estamos cambiando fauna natural por ganado. El ganado, a su vez, se mete en zonas donde había fauna natural. Entonces, hoy es normal en el norte, por ejemplo, tener murciélagos hematófagos que se alimentan de ganado y tener rabia apareciente, digamos, en el ganado como parte de la zoonosis. O sea, porque van avanzando sobre el territorio, igual que la fiebre amarilla, digamos, que tiene que ver con que ya ahora los monos en Brasil son urbanos, digamos, o periurbanos. Una enfermedad paradigmática, que es la tuberculosis. Podríamos decir, existió la fantasía de que era una enfermedad que dejaba de ser estigmatizante, grave y demás porque había antibióticos. Ahora hemos creado la tuberculosis resistente a los antibióticos. Esto es todo un capítulo entero, pero no se puede salir de esta lógica. La tuberculosis es la 9ª causa de muerte en el mundo. Mueren 1.670.000 personas, 370.000 de ellas por sinergia con VIH. En el 2015, 480.000 personas ya habían desarrollado tuberculosis multiresistente. Y la tendencia es aumentar. Hay resistencias incluso a 3 drogas, digamos, del cóctel, digamos, de tuberculostáticos. Y acá, esto es una Amit, digamos, es un hindú que puso
uso de esta transparencia. Digamos, la OMS responde a estas cosas con idealismo, más idealismo y más idealismo. Entonces, te pone, en 2035 terminamos con la tuberculosis, ¿no? Y además se lo cree, digamos, y nadie le pide explicación de cómo es que se va a hacer eso. Entonces, arman una proyección de cuánto dinero hay que poner en investigación y desarrollo para que efectivamente la tuberculosis, digamos. Y cuando ves entre el 11 y el 15, o sea, los 5 primeros años de la meta de erradicación de la tuberculosis, la curva real está en rojo y la curva programada está en azul, ¿eh? Entonces, de la misma manera, en lo programado en ciencias básicas, digamos, ven ahí rojo-azul, rojo el efectivo, azul lo programado, en técnica de diagnóstico, rojo-azul, en tratamientos nuevos, digamos, rojo-azul, en vacunas nuevas, rojo-azul, y en investigación operativa, rojo-azul. Es decir, que literalmente hablando, excepto investigación operativa, en todo lo demás, digamos, podemos decir, hay una inflación de metas, digamos, y una desinflación de inversión, digamos. Entonces, eso es lo que se llama idealismo, digamos, que es un rasgo muy peligroso de la salud internacional, digamos, por lo cual terminás teniendo que discutir con Davos y no con la OMS, porque la OMS lo que te dice es salud para todos, te sigue diciendo salud para todos, de ser posible la semana que viene. La agencia española y Europa, digamos, dicen que van a erradicar el uso de antibióticos en animales sanos. Esta meta ya está pactada aparentemente. SENASA, dejamos esto, digamos, armado, voy a saber por qué, pero digamos, el propio SENASA dice que fue en el 2015 donde, digamos, se armó el sistema de vigilancia y la adhesión al modelo One Health, digamos, que es una salud, digamos, y ahora están trabajando con eso. Y fíjense una frase: SENASA creó el Programa Nacional de Vigilancia de la Resistencia Antimicrobiana en Animales, noviembre del 15, digamos. Tenemos que trabajar en el concepto Una Salud. Una Salud es el movimiento interagencial, digamos, para tratar de crear una intersectorialidad para manejar esta problemática. Dice, no podemos hacer futurología y creer que se van a descubrir nuevas moléculas antimicrobianas. Fíjense con qué claridad lo dice el SENASA, diría con más claridad que el Ministerio de Salud. Si los antimicrobianos actuales pierden efectividad, se pierde un bien de la humanidad no renovable. Y las bacterias multiresistentes a los agentes antimicrobianos pueden producir la muerte tanto en las personas como en los animales. También en los animales hay resistencia. Por lo cual, para los humanos hay un doble riesgo: las infecciones incontrolables, pero también las hambrunas por la falta de proteínas animales. Si se producen, digamos, epizootias, digamos, por los animales. Y esta, la más seria, eventualmente, de las reacciones, que sería, digamos, ¿qué dice el G20? El G20, ustedes saben, son, digamos, los presidentes de los 20 países con el PBI más alto del planeta, digamos. Bueno, parece que el tema es tan grave que hasta ellos tuvieron que tomarlo. Así que en julio del 2017 en Hamburgo pusieron, resalto estas frases: la resistencia a los antimicrobianos representa una amenaza creciente para la salud pública y el crecimiento económico. Quiero decir que esto, traducido, resistencia antimicrobiana, es la RAM, ¿no? Digo esto porque después quizá Macri solamente leyó la RAM, digamos, y pensó que el G20 está contra la RAM, pero contra la resistencia antimicrobiana. Promoveremos el uso prudente de antibióticos, restringiremos su uso en medicina veterinaria solo para uso terapéutico, mejoraremos la comprensión de la cuestión de los antimicrobianos en el medio ambiente, pedimos un nuevo centro internacional de colaboración en I+D para maximizar el impacto de las iniciativas antimicrobianas existentes y nuevas drogas para inversión en investigación clínica. Es decir, el tema está en agenda. El G20, la reunión que sigue es ahora en Buenos Aires. Así que, digamos, podría o no, digamos, salir algo en relación con esto. Tanto la Organización Mundial de tanto el Movimiento por la Salud de los Pueblos como por el propio ALAMES, en cierta manera tuvieron como inspiradores, llamémoslo así, críticos de los organismos internacionales que eran críticos desde adentro de los organismos internacionales, ¿no? Es decir, Juan César García y Carlos Mala. Esto indica a grandes rasgos, digamos, que es muy complejo organizar lo que se llamaría sociedad civil internacional.
claramente uno puede ser un operador internacional, digamos, sin moverte de tu casa. Ahora, ¿a mí qué me pasa? Digamos, yo, podríamos decir, tengo mucha circulación internacional por América Latina. Tengo red, digamos, podríamos decir así, 66 de 500, el 10% de mi Facebook, digamos así, es mi capital social internacional, ¿no? Es decir, yo no puedo hablar con Brasil, digamos, puedo hablar con alguien de Brasil, no con Brasil no hablo, ¿no? Entonces, en eso, digamos, la idea de armar capital social es fundamental, incluso para que funcione bien tu ser ciudadano del mundo, digamos, sin los recursos de poder viajar. ¿Sí? Y por supuesto, se puede viajar mucho mejor, pero quiero decir que el problema fundamental es el tema de cómo se arma la sociedad civil internacional para hacerle equilibrio, digamos, a lo que sí claramente pueden viajar, digamos, que es el capital offshore, digamos, porque es eso de estar arriba de los aviones todo el tiempo, ¿no? Así que, digamos, podríamos decir así, hay tanta ventaja estratégica en ser transnacionalizado, digamos, que por lo menos hay que explorar ese territorio. Así que, digamos, que hay muchos problemas de salud que son locales, pero que con una mirada global, digamos, te adquiere otra dimensión de ese mismo problema, ¿no? Los que hemos tenido el privilegio, por distintos motivos, digamos, de tener ese expertise, tenemos que socializar, no la técnica de cómo se hace, porque eso digamos, lo saben los pibes, digamos, lo saben mi nieto, digamos, cómo se hace eso. Pero el asunto es la actitud de salir, digamos, del espacio endogámico, digamos, de confort. Y realmente ir a Tailandia es salir del espacio de confort. Digamos, mirar el mundo de otro lugar y sentir esta sensación casi pueblerina de ser latinoamericano, digamos, cuando vos ves, digamos, cómo se están jugando las grandes ligas del otro lado. En definitiva, digamos, la OMS puede darse el regusto, digamos, de dictaminar lo que se le cante, digamos, ignorando América Latina. Digamos, lo puede ignorar y, digamos, salvo algún gobierno que zapatee, digamos, no va a pasar nada. Digamos, ¿no? Pero es mucho más complicado que ignore a la India, digamos, que ignore países que están movilizados claramente y que están vigilando a la OMS. El Movimiento por la Salud de los Pueblos genera un texto, que digamos, la Global Health Watch, que es un contrainforme de lo que informa la OMS. Eso es mucho laburo. Ahora, podríamos decir así, en América Latina no lo lee nadie, que yo creo que nos tenemos que dar desde cualquiera de las bases organizativas en las que estemos trabajando en este momento. Creo que moverse hacia lo internacional es en cierta manera casi una obligación, digamos, porque si no, no le ponemos el cascabel al gato, digamos, y estos tipos, digamos, por 8% de la ganancia de la industria ganadera, digamos, matan a la madre. Entonces, digamos, no es cuestión, digamos, de una apelación a la buena voluntad, que la OMS haga un llamamiento, que eso, o sea, hay que ponerle el cascabel al gato, digamos, como, a decir así, para ser gráfico, digamos, como Greenpeace pone un tipo delante de una topadora, digamos, o como pone un gomón adelante de un barco ballenero, digamos. O sea que creo que hay que empezar a pensar esa dimensión y bueno, el Movimiento por la Salud de los Pueblos y ALAMES, cada uno con sus estrategias, con sus ideas, está un poco en ese camino, pero está claro que es insuficiente, digamos. O sea que se necesita pelear duramente en el mundo académico, en el mundo de las publicaciones, en el mundo de las reuniones internacionales, en el mundo de la academia y en el mundo de los movimientos sociales. Punto. Muchas gracias.